El libro de Jueces muestra un patrón que se repite una y otra vez. El pueblo peca contra Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos, el pueblo clama a Dios y entonces Dios levanta a un libertador. Pero cuando llegamos a la historia de Sansón en Jueces 13, algo sorprendente ocurre. Ese tercer paso no está. Israel nunca clamó a Dios. Y ahí es donde la historia se vuelve muy interesante. Yo soy el Dr. Mario Escobedo y me encantaría ser tu mentor de estudio bíblico. ¿Estás comprometido con crecer en tu fe? ¿Te encanta estudiar la Biblia? ¿Sabes que todavía tienes toda una vida de aprendizaje por delante? Bienvenido a Tu Mentor de Estudio Bíblico, el podcast diseñado para encender en ti una pasión por estudiar la Biblia de manera profunda y constante. Aquí recibirás ánimo y serás retado para desarrollar una pasión por el estudio bíblico diario. Escucharás enseñanzas bíblicas que te ayudarán a cultivar un crecimiento espiritual duradero. Prepárate para crecer. Y ahora, tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Saludos, estimados condiscípulos, y bienvenidos a otro episodio. Yo soy tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Estoy muy emocionado porque con este episodio estoy comenzando una serie nueva, una serie de lecciones sobre la vida de Sansón, Jueces 13 al 16. Hay mucho que aprender de estos capítulos y de la vida de Sansón, y quiero que me acompañes en cada lección para profundizar tu conocimiento de las escrituras en general, pero también en particular de la vida de Sansón, y que juntos podamos crecer basándonos en lo que aprendemos sobre la vida de Sansón. Ahora, hice algo que no he hecho anteriormente, la primera vez que lo hago, y es lo siguiente: he preparado una guía de estudio para esta serie de lecciones sobre la vida de Sansón. La guía se titula Cuando la fuerza no es suficiente. El subtítulo es Principios de crecimiento espiritual tomados de la vida de Sansón. Esta es una guía gratuita que tú puedes adquirir usando el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora, déjame contarte un poco acerca de la guía. Actualmente, depende cuando estés escuchando este episodio, pero la guía no está completa. Como digo, no sé cuántas lecciones van a ser en esta serie, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Para cada lección, cada video, cada enseñanza, voy a agregar, por supuesto, la lección en la guía. Entonces, nada más te tienes que inscribir una sola vez para recibir la guía, y después de eso vas a recibir automáticamente la guía actualizada con la nueva lección que corresponde al episodio, ¿sí? Entonces, eso es todo. La guía es gratuita, pero mira, déjame hacerte una apelación. Deja una ofrenda de amor, ¿sí? Si eres tan amable, te lo agradezco mucho. Eso ayuda para que este ministerio siga creciendo y yo pueda continuar haciendo este tipo de estudio que alcance a muchas personas en los Estados Unidos, en América Latina. Y si tú aportas una ofrenda de amor, eso ayuda en gran manera. No es obligatorio, vas a recibir la guía gratuitamente, pero en verdad cualquier ofrenda de amor, una ofrenda de amor de cualquier cantidad ayuda bastante. Es una apelación que yo te extiendo, ¿sí? Muy bien, como digo, esta es la primera lección. No sé cuántas lecciones serán, pero vamos a exprimirle a la historia de Sansón. Vamos a sacar el mayor provecho de esta historia para nuestro crecimiento espiritual. Esto no es solamente para aprender más acerca de la vida de Sansón, engrandecer nuestro conocimiento. No. El punto es que aprendamos algo para avanzar nuestro crecimiento espiritual a través de el estudio profundo de la Biblia. Y en este primer episodio realmente vamos a ver unos cuantos versículos nada más. No vamos a ver muchos versículos porque hay algo muy en particular que quiero tocar para iniciar esta serie de lecciones.
Ahora, para comenzar, déjame rápidamente darte un poquito de historia, un trasfondo histórico, un contexto histórico, para que nosotros sepamos dónde se ubican los eventos de la vida de Sansón y de hecho los eventos del libro de los jueces. Y esto va a ser rápido. Imagínate nada más el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después de eso, la nación de Israel entró en un tiempo de esclavitud en la nación de Israel, 400 años. Después Dios levantó a Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Nunca entraron en la tierra prometida. La generación después de la generación de Moisés, su líder fue Josué, y fue bajo Josué que el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida. Cuando murió Josué y su generación, entonces comienzan los eventos que se narran en el libro de los jueces. Después de los eventos del libro de los jueces, entramos al periodo del Reino Unido, es decir, los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Entonces, en pocas palabras, los eventos de la vida de Sansón, incluso los eventos del libro de los jueces, se llevan a cabo entre el periodo de Josué y la conquista de la tierra prometida y el primer rey de Israel, Saúl. ¿Sí? Ahí es donde se ubican los eventos del libro de los jueces. Ahora, eso nos da un poco más de contexto para saber qué está pasando en estos eventos. Ahora, durante el periodo de los jueces, yo lo digo de esta manera: bajo el tiempo y el liderazgo de Josué, la nación de Israel tomó posesión de la tierra prometida. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estaba aprendiendo a vivir en la tierra prometida. Y durante ese tiempo no había un líder central como en el tiempo de Josué o en el tiempo de Moisés, ¿sí? Entonces lo que vemos realmente es un caos espiritual, un desorden espiritual en el libro de los jueces. Ahora, antes de entrar ahora sí en la historia de Sansón, déjame compartirte lo que es un patrón que vemos en el libro de los jueces. Ese es un patrón literario que se ve y que se repite varias veces a lo largo de todo el escrito de jueces. Y el patrón tiene 4 pasos, ¿sí? Este patrón se ve vez tras vez. Los 4 pasos de este patrón son los siguientes. Paso número 1, Israel pecaba contra el Señor. E Israel pecaba contra Dios a través de la idolatría. Así es como pecaban contra Dios, idolatría. Como resultado de su pecado, entonces el Señor entregaba a Israel en manos de una nación enemiga. Y como digo, este patrón se repite una y otra vez a lo largo del libro de los jueces. Paso número 3, Israel clamaba al Señor. Estaban siendo oprimidos por un opresor, una nación enemiga, y bajo esa opresión entonces clamaban a Dios. Y Dios respondía levantando a un libertador, lo que ahora nosotros llamamos jueces. Ahora, estos jueces no eran jueces como conocemos hoy en día, sino que más bien cuando piensas en los jueces del Antiguo Testamento, piensa en líderes militares. Realmente es lo que eran. Ahora, algo interesante sucede en los primeros versículos de Jueces 13, donde inicia la historia de Sansón. Quiero que mantengas en mente este patrón de 4 pasos, porque voy a llamar tu atención a un detalle muy interesante que vamos a ver en la vida de Sansón referente a este patrón. Y esto nos va a enseñar algo increíble acerca de Dios. Comenzando una lectura. Jueces, el capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Por el momento, nada más el versículo 1 dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate bien, ahí está el patrón, el primer paso del patrón. Israel pecaba contra Dios.
Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahí está el segundo paso del patrón, ¿te das cuenta? Ahora, déjame comentarte un detalle aquí, donde dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Aquí me quiero detener un momentito, porque cuando dice lo malo, puede sonar muy general. Hicieron algo malo, ¿sí? Pero allí en el idioma original, en el hebreo, se usa una palabra muy específica. Se usa la palabra hará. Y si uno traduce esa palabra literalmente, significa el mal. Es decir, que el autor en este versículo está especificando un mal específico que cometió el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que el autor está hablando acerca de la idolatría. Sabemos esto por lo siguiente, algo que leemos en Jueces, el capítulo 2. Fíjate bien, dice lo siguiente. Después, esto es después de la muerte de Josué y su generación, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ahí está de nuevo, hará, el mal, un mal específico. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí está la definición del mal que hicieron. Sirvieron a los Baales, es decir, idolatría. Sigue diciendo en el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, aquí está el hará, el mal que hicieron, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahora, hará, el mal, eso se encuentra varias veces en el libro de los Jueces, pero aquí en el segundo capítulo se nos está dando una definición, una explicación de qué era el mal que hicieron los hijos de Israel. Y yo, desde mi punto de vista, aquí estos versículos en el capítulo 2 como que gobiernan cómo uno ha de entender el mal, lo malo o hará en el resto del libro de Jueces, porque aquí nos da la explicación de qué era ese mal. Por lo tanto, cuando uno encuentra esta frase en el libro de los Jueces, después del capítulo 2, uno debe reconocer a qué se refiere. Se refiere a la idolatría, perseguir o servir a los Baales, dejar a Dios e ir en pos de los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Ese es el mal que cometieron los hijos de Israel. Cuando regresamos entonces a Jueces el capítulo 13, la historia de Sansón, eso es lo que vemos que está pasando. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Voy a seguir leyendo versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora, aquí entre paréntesis, nunca aprendemos cuál es el nombre de la esposa de Manoa. Nunca se nos relata, nunca. A esta mujer, así se refiere el escrito a esta mujer, apareció el ángel, o puede ser el mensajero de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, entre paréntesis, ¿sí? Hay un punto principal que quiero compartir, pero estamos estudiando, o sea, lo más que podamos. Vamos a desmenuzar estos versículos y no solamente dar algo superficial, ¿sí? Ahora, yo creo que cuando los destinatarios originales que recibieron este escrito leyeron esta porción de Jueces, yo me supongo que sus mentes regresaron a otras mujeres de la Biblia, del Antiguo Testamento, antes del periodo de Jueces, que también habían sido estériles. La esposa de Abraham, Sara, ¿verdad? Rebeca, Raquel, eran mujeres que no podían tener hijos, eran estériles. Sin embargo, Dios hizo algo milagroso, no solamente para ellas, sino que a través de ellas, para todo el pueblo de Israel. Y yo creo que cuando los lectores originales leyeron esto por primera vez, esto se les vino a la mente. Algo milagroso está por suceder, algo grande, no solamente para esta mujer y Manoa, sino que para todo el pueblo. Y precisamente eso vamos a ver enseguida.
Le dice, vas a concebir, darás a luz un hijo, y dice enseguida en el versículo 4, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, en las lecciones que vienen vamos a ver la importancia o el significado de que era nazareo, pero por ahorita quiero regresar tu atención al patrón que acabamos de ver. El patrón que te introduje al inicio de esta lección, ¿verdad? El patrón que se ve repetidamente en el libro de los jueces. Y aquí está de nuevo el patrón. Si estás viendo en YouTube, puedes ver en la pantalla el patrón. 4 pasos. Israel pecaba. El Señor entregaba a Israel en manos de una nación enemiga. Israel clamaba al Señor y entonces el Señor levantaba a un libertador. Y quiero que te des cuenta de algo muy interesante en la vida de Sansón. Porque en la vida de Sansón, estos versículos que acabamos de leer, los primeros 5 versículos, date cuenta, pon atención a lo siguiente. El paso número 3 no está en estos versículos. El paso número 3 siendo Israel clamaba al Señor. Ya vimos, y de hecho hice énfasis en el hecho de que el pueblo pecó contra Dios nuevamente y que Dios los entregó en manos de, en este caso, los filisteos. Ahí están los primeros 2 pasos del patrón. Uno esperaría que enseguida escucharía o leería algo como, entonces el pueblo clamó a Dios. Y digo eso porque en cada uno de los otros jueces mayores hasta este punto se encuentra ese tercer paso del patrón. Veamos. En el caso de Otoniel, el primer juez mayor, el primero de los jueces mayores, ahí en un versículo en la historia de Otoniel dice, pero clamaron al Señor. Ahod dice, los israelitas volvieron a clamar al Señor. En la historia de Débora dice, los israelitas clamaron al Señor. En la historia de Gedeón, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, ahí está de nuevo ese tercer paso en el patrón. Jefté, entonces los israelitas clamaron al Señor. En cada uno de los jueces mayores anteriores a Sansón está ese tercer paso del patrón, pero en el caso de Sansón no está. No está. Ese paso está ausente. Es decir, que en este caso, por cualquier razón, yo no creo que fue por error, por accidente, que el autor no incluyó en la historia de Sansón este tercer paso del patrón, que el pueblo clamó al Señor. No creo que fue por casualidad, no creo que fue por error. Yo creo que en este caso, literalmente, el pueblo no clamó al Señor. ¿Por qué? No sé. Yo creo que en parte, fue por la situación la situación espiritual, la condición espiritual del pueblo en ese momento. Recuerda que en los primeros capítulos del libro de Jueces se nos dice que cuando murió Josué y toda su generación, dice así, se levantó una generación que no conocía a Dios y que no conocía lo que Él había hecho por Israel. Y esa condición espiritual, yo creo que marcó todos los eventos del libro de los jueces y fue lo que marcó la condición espiritual de esa época, de esa generación. No conocían a Jehová y no conocían lo que Él había hecho anteriormente durante el tiempo de Josué, quizá incluso durante el tiempo de Moisés, no sé qué sé yo, ¿verdad? Pero esa era la condición espiritual. Entonces, el hecho de que ya para la historia de Sansón, yo creo que el pueblo estaba tan removido de Dios, tan lejos de Dios,
que ni sabían que podían clamar a Dios cuando estaban bajo opresión. Y sabes que cuando uno no sabe lo que Dios ha hecho, cuando uno no conoce a Dios, es difícil, si no imposible, clamar a Dios. Si tú no sabes lo que Dios ha hecho anteriormente, entonces tú no tienes fe para creer que Dios puede hacer algo en tu situación actual o en el futuro. Y creo que aquí en la historia de Sansón, aunque en los otros jueces anteriores a Sansón el pueblo sí supo clamar, yo creo que poco a poco la condición espiritual de Israel se iba deteriorando. Y ya cuando llegamos al momento de Sansón, a la historia de Sansón, llegamos a un momento de una decadencia espiritual profunda, de una falta de conocimiento de Dios más profundo que anteriormente, que durante el tiempo de los otros jueces, que ya llegó al punto el pueblo de Israel que ya ni sabían que sí podían clamar a Dios. Y eso es triste. Eso es triste, ni saber que puedes clamar a Dios. Eso me llamó la atención, y nuevamente yo creo que no fue por error. O sea, no fue que al autor se le olvidó incluir, y el pueblo clamó a Dios cuando estaban bajo la opresión de los filisteos. Yo creo que esto fue muy intencional, muy deliberado de la parte del autor, porque es lo que estaba pasando en la historia, que el pueblo ni clamó a Dios. Ahora, eso es triste. Eso es triste. Sin embargo, veamos algo más importante aún. Fíjate bien. Aquí tengo 2 versículos. Si estás viendo en YouTube, aquí está en la pantalla. Si no, yo voy a leer los 2 versículos. Leyendo de nuevo el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Paso 1 en el patrón. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Paso 2 en el patrón. El paso 3, que Israel clama a Dios, está ausente. Pero fíjate bien el versículo 5. Como parte de la profecía o el mensaje del mensajero de Dios a la mujer de Manoa, dice: Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto es importante, esto es clave, porque fíjate bien, ya notamos, el paso 3 en el patrón no está allí, pero el paso 4 sí está. Y el paso 4 es que Dios levantaba a un libertador. Y aunque el paso 3 nunca sucedió en la historia de Sansón, el paso 4 sí sucedió. Es decir, aunque el pueblo de Israel no clamó a Dios, aún así Dios levantó a un libertador. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hay muchas personas que dicen que la gracia se expresa primeramente o principalmente en el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque en el Antiguo Testamento vemos ejemplo tras ejemplo, expresión tras expresión de la gracia de Dios hacia su pueblo. Y creo que aquí está un ejemplo de la gracia de Dios hacia su pueblo. Lo digo por esta razón. El pueblo pecó contra Dios y no se arrepintió. Y el pueblo ni supo clamar a Dios después de haber pecado y después de estar bajo la opresión de los filisteos. El pueblo ni clamó a Dios y no sabían, desde mi punto de vista, ni sabían que podían clamarle a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los ignoró? ¿Los dejó en esa situación de opresión y les dijo, bueno, hasta que no clamen a mí, no les voy a ayudar? No. Aunque el pueblo no clamó, Dios les levantó un libertador, Sansón. Amigos, estimados condiscípulos, esa es gracia.
Esa es una expresión de la gracia de Dios, que el pueblo de Israel en ese momento ni sabían que podían clamarle a Dios. Por lo tanto, no lo hicieron. No clamaron a Dios. Y aún así, ¿qué hace Dios? Levanta un libertador. Una demostración clara desde mi punto de vista. Una demostración clara de la gracia de Dios hacia el pueblo de Israel. Y esto a mí por lo menos me da mucho confort, mucho aliento. Porque yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿cuántas veces no he clamado a ti simplemente porque no supe que podía clamar a ti en cierta situación? O sea, uno espera que ya a estas alturas debe clamar a Dios o puede clamar a Dios o sabe clamar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Pero ¿sabes qué? Sigo siendo humano, seguimos siendo humanos y hay veces que, no sé, puede ser por ignorancia, por arrogancia, no sé, pero no clamamos a Dios. No acudimos a Él, no contamos con Él. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces no me ha demostrado Dios su gracia sin yo ni haber clamado a Él? Y aún así, en su misericordia, en su gracia, en su profundo amor, su gesed, su gran misericordia hacia mí, Él aún así me libertó, me ayudó, me proveyó. Algo que yo ni cuenta. Yo no sabía que podía clamar a Dios o por cualquier razón no clamé a Dios y aún así Él respondió a mi necesidad. Él respondió sin yo haberle clamado. Y ¿sabes qué? Eso a mí me da tanto aliento, tanto ánimo saber que mi Dios cuida de mí aún en esos momentos cuando yo no le he pedido ayuda. ¡Wow! ¡Qué Dios tan increíble! Eso es parte de lo que aprendo yo en esos primeros versículos de la vida de Sansón, que sí, hay veces que Dios me ayuda sin yo haberle clamado. Esa es su gracia hacia mí. Esa es su gracia hacia mí. Y amigo, yo creo que todos hemos pasado por esos momentos que sabemos que la gracia de Dios se ha expresado en nuestra vida, se ha derramado sobre nuestra vida y decimos, Señor, ni te pedí que me ayudaras, pero eres tan bueno, eres tan misericordioso, eres tan lleno de gracia que aun cuando no te pedí ayuda, me ayudaste como quiera. Gracias, gracias, Señor. Y esto también me lleva a otro punto que creo que hay que reconocer nosotros como creyentes, ya creyentes maduros, que hay mucha gente en este mundo, algunos dentro de la iglesia incluso, que no saben que pueden clamar a Dios cuando están en situaciones difíciles en la vida. Y debido a que no saben, no lo hacen, no claman a Dios. Y creo yo que es nuestro deber, como creyentes maduros, como discípulos de Jesús, es nuestro deber compartir con ellos, ¿sabes qué? Hay un Dios de gracia que te ama y que te puede ayudar. Y quizá en sus vidas Dios ya está expresando su gracia aún sin ellos pedírsela, pero ¿qué tal si tú y yo nos comprometemos y cuando nos damos cuenta, nos enteramos de un amigo, un vecino, algún miembro de la familia que está pasando por una situación difícil? ¿Por qué no contarles de las maravillas de Dios? Que no sean una de esas personas que no conocen a Dios y no saben lo que Dios puede hacer, así como la generación de los jueces. Porque fíjate bien, la culpa por la cual esta generación no conocía a Dios o lo que Dios había hecho, la culpa era de la generación anterior, que no les enseñó. Entonces, si hay gente en nuestro entorno que no conocen a Dios o lo que Dios puede hacer por ellos, en parte la culpa es nuestra. Porque si nosotros conocemos a Dios y conocemos lo que Él puede hacer, ¿por qué no compartimos con personas lo que Dios puede hacer y quién es Él y quién puede ser Él en su vida? Amigos, ese es un gran deber. Esa es otra lección de la vida de Sansón.
que nosotros tenemos ese deber y tenemos oportunidad, yo diría cada día, de compartir con otras personas quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer para ellos. Entonces, mira, ¿qué hacemos con estas primeras porciones, estos primeros versículos de Sansón, de su vida? Pues hay que aprender. Servimos a un Dios de gracia y la gracia no se reserva al Nuevo Testamento nada más. Comenzó en el Antiguo Testamento y hay veces que Dios derrama su gracia sobre nosotros aun cuando no le pedimos. Pero sí, como creyentes maduros, hay que ser responsables, tomar en serio nuestro deber y compartir con otros que hay un Dios que los ama y que puede liberarlos de cualquier situación que estén enfrentando. Y con eso cerramos esta primera lección de esta serie sobre la vida de Sansón. En la siguiente lección vamos a ver la importancia del hecho de que Sansón fue nazareo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué era importante que Dios llamara a Sansón con este llamado tan especial y tan único? Eso lo vamos a ver en la próxima lección. Ahora, quiero recalcar este punto de nuevo. He preparado una guía de estudio para ayudarnos y guiarnos durante todas estas lecciones. El enlace para esta guía está en la descripción de este episodio. La puedes adquirir gratuitamente. Pero sí te hago esta apelación, si puedes, si Dios así te mueve, por favor, deja una ofrenda de amor para apoyar este ministerio y para seguir creciendo y continuando con estas enseñanzas que son de beneficio para muchas personas en América Latina y que pueden ayudarte a ti también en tu crecimiento espiritual y en tu desarrollo del estudio profundo de la Biblia. Recibe bien entonces esta guía gratuita cuando la fuerza no es suficiente, que nos va a guiar durante toda esta serie de nuestras lecciones sobre la vida de Sansón. Amigos, recuerden que el estudio profundo de la Biblia es el hábito espiritual más importante que puedes desarrollar para mantener una vida de crecimiento espiritual. Y a través de estas lecciones quiero ayudarte, guiarte, ser tu mentor para que desarrolles ese hábito y esa habilidad para estudiar la Biblia de manera profunda por ti mismo. Yo soy tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga. Eso es todo para este episodio de Tu Mentor de Estudio Bíblico. Si este episodio te fue útil, no olvides darle un like, suscribirte y dejar un comentario. Nos encantaría escuchar de ti. ¿Sabías que puedes invitar al Dr. Escobedo a tu iglesia? Invítalo para predicar o capacitar a tus líderes y congregación sobre el estudio bíblico o el liderazgo. Igualmente, puedes traerlo a tu organización o empresa. Compartirá una capacitación de alta calidad basada en principios bíblicos sobre el desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo. Consulta la descripción del episodio para más detalles de contacto. No olvides revisar la descripción del episodio para acceder a los recursos, capacitaciones y libros del Dr. Escobedo, todos diseñados para avanzar tu crecimiento espiritual. Y por último, comparte este episodio con alguien que, como tú, ama estudiar la Biblia y se beneficiará de las enseñanzas del Dr. Escobedo. Sigue estudiando, sigue creciendo y nos vemos en el próximo episodio.